Nacer, morir y resucitar. La Biblia fue escrita para la humanidad en general. Es el mensaje de Dios para seres de toda condición. Esta Biblia fue escrita para nómades pastores de ovejas que defecaban haciendo un agujero en una estaca de 45 metros de su tienda. Y esto lo hacían porque Dios mismo les dijo la ley dada a Moisés que así lo hicieran. A diferencia de antiguos libros místicos y de lenguajes extraños que solo ciertas estirpes sacerdotales entendían, las escrituras siempre fueron mensajes para el detalle adicional del pueblo. Con que también más allá de la sencillez es posible encontrar profundidad para aquellas personas más espirituales o más volcadas a la investigación. De no ser por toda la masa de ruido que le añadieron las religiones a ese libro escrito para pastores, pescadores, vendedores ambulantes y personas iletradas y del vulgo, como se los llamó a los apóstoles, la Biblia podría ser entendida por cualquier persona simplemente leyéndola. Pero es tanto el ruido y la distorsión que la gente simplemente asume cosas que no están allí y cambia el significado de palabras tan sencillas que no hay forma de confundirlas. Veamos algunas palabras y recordemos el significado que tienen, por favor, y recordemos qué es lo que significan exactamente y demos la oportunidad a la Biblia de decir lo que dice y no de lo que creemos que dice. Por ejemplo, nacer. Nacer es simplemente llegar a existir. Es obvio. Antes de nacer las cosas no existen. Si existen, no pueden nacer porque ya habían nacido antes. Un proyecto nace cuando ese proyecto comienza y llega a existir. Una persona nace cuando llega a existir visiblemente para su entorno. ¿Nuestro Señor Yeshua nació? Claro que sí. La Biblia describe su nacimiento claramente en los evangelios de Mateo y Lucas. Claramente. Profetiza su nacimiento en los Salmos, en Isaías. Pero un momento, ¿nació en la tierra? Pues eso es exactamente lo que la Biblia dice, que Yeshua nació en Belén. En otras palabras, que llegó a existir en Belén desde el vientre de María. Eso quiere decir que antes de su nacimiento no existía objetivamente para su entorno ni subjetivamente para sí mismo. Si hubiera existido antes de nacer, eso sería una paradoja como decir que estoy bebiendo agua antes de tomar el agua o que estoy muriendo luego de haber muerto. La Biblia no dice que Yeshua nació en el cielo, dice que nació en la tierra. La Biblia no dice que nació por segunda vez en la tierra o que renació. La Biblia menciona dos nacimientos, por decirlo así, de Yeshua. El nacimiento en Belén como niño y su resurrección, que es su renacimiento, al volver nuevamente a la existencia por la obra de su Padre, Dios. En la Biblia, cuando una persona que ya ha existido y dejado de existir por haber muerto es vuelta a crear por Dios, se llama resurrección. Todas las veces que la Biblia dice nacer significa que llega a existir algo que nunca había existido antes. Así que Yeshua no se encarnó en Belén, no renació en Belén, no se transfirió de otro lugar. Nada de esto dice la Biblia. La Biblia dice que Yeshua nació en Belén. Para que algo nazca, la precondición es que no existía previamente. De lo contrario, se incurre en una paradoja, la de decir comenzó a existir algo que ya existía. Si la existencia era previa, ya había comenzado. Si ya había comenzado, no puede iniciarse. Las cosas solo tienen un principio. Los seres humanos solo tienen un nacimiento. Yeshua nació solo una vez, en Belén desde ninguna existencia previa. Resucitó 3 días después de morir y eso ya no era un nacimiento, era un renacimiento. Por tanto, repasemos. Nacer es igual a llegar a existir. Pregunta de repaso. ¿Dónde está la enseñanza en la Biblia que llegó a existir Yeshua y cuándo de manera clara y sin necesidad de interpretaciones? Un niño puede entender lo que es nacer. Nacer es cuando alguien que no existía llega a existir. Bueno, morir, dado que nacer es llegar a existir, queda claro que lo opuesto a nacer es morir, lo cual obviamente significa dejar de existir. Si algo muere, deja de existir. Si sigue existiendo, entonces no está muerto. Así de claro. Y si no caemos en otra paradoja, dejó de existir lo que siguió existiendo. Cuando un proyecto muere es porque deja de existir. Cuando una persona muere es porque deja de existir para sí misma y para su entorno. Si siguiera existiendo en otro lugar invisible a los ojos, entonces no habría muerto, solo se habría transformado. Si los humanos al morir solo cambian a otra forma de vida, entonces en realidad no mueren. La muerte no existiría. Pero cuando la Biblia dice muerte, se refiere exactamente a lo que esta palabra significa, no existencia, lo contrario a la vida. Los seres humanos nacen, llegan a existir y un día mueren,
dejan de existir. ¿Yeshua murió entonces? Pues de este hecho depende nuestra salvación. Así que como cristianos creemos firmemente que Yeshua murió, que por 3 días dejó de existir. Si no hubiera dejado de existir, no hubiera muerto. Si no hubiera muerto, no hubiera pagado el precio de nuestra salvación. Yeshua nació, llegó a existir y murió, dejó de existir. Pero hoy está vivo, más vivo que nunca. ¿Y cómo es posible? Un niño puede entender lo que es morir. Morir es cuando una persona que existía deja de existir. Entonces vamos a la palabra resucitar. Esta palabra es tan clara que resucitar quiere decir volver a la vida. A diferencia de nacer, es volver a la vida algo que ya antes existía y había dejado de existir. Un proyecto que había nacido y había muerto puede ser retomado y decimos entonces que hemos resucitado este proyecto. Una persona nace, llega a existir, muere, deja de existir y puede resucitar, volver a la vida desde la inexistencia. Yeshua resucitó, volvió a la vida luego de nacer, existir y dejar de existir. La condición indispensable para resucitar es estar muerto. Para ser claros, no se puede resucitar a alguien que está vivo. Esto sería la misma paradoja que decir que podemos hacer nacer a alguien que ya está vivo o que podemos matar a alguien que ya está muerto. Cuando la Biblia enseña que los muertos serán resucitados, es más que obvio que enseñan que no existen conscientemente, que están muertos. Si no estuvieran muertos, no podrían ser resucitados. ¿Alguien podría explicarme cómo se puede volver a la vida algo que ya está vivo? ¿Alguien me podría explicar cómo se puede encender un fuego que ya está encendido? Hasta un niño puede entender sencillamente lo que es resucitar. Resucitar es cuando alguien que había dejado de existir porque había muerto vuelve a existir. Creemos en la resurrección, por tanto creemos que el nacimiento significa llegar a existir, que la muerte significa dejar de existir y que la resurrección significa volver a existir. Es muy simple y si uno lee la Biblia por lo que dice, encontrará que ningún texto o idea por sí misma contradice estas afirmaciones. Y encontrará que la mayoría de las iglesias enseñan que una paradoja detrás de otra y no confundamos misterios de Dios con paradojas. La Biblia tiene misterios, pero ninguna paradoja. Pero ahí están mucha gente diciendo que Yeshua empezó a existir, pero ya existía. Que nosotros morimos sin morir y que los muertos vuelven a existir aunque nunca dejaron de existir. O sea, lleno el vaso de agua lleno, vacío el vaso vacío, rompo por primera vez el vidrio que estaba roto y fabrico una radio que ya estaba fabricada. Si tan solo leyéramos y nos limitáramos a la letra, a lo que cada sencilla palabra significa, como aquellos humildes pescadores que siguieron a Yeshua en un principio, para los cuales pan significaba pan y vino significaba vino. Cuánto han deformado las verdades bíblicas las filosofías paganas y su confusa complejidad.